Continuamos, hermanos, hablando acerca de nuestra tercera columna y es la sola fe. Aprendimos en la clase pasada que la justificación es solamente por fe en Cristo. Definimos entonces la fe, o la sola fe, como el medio otorgado por Dios en su gracia para que el individuo se aferre a Cristo como Salvador y Señor y reciba así los beneficios de la comunión con Dios y la salvación del pecado y sea librado de la ira que vino por su rebeldía. Solamente es por fe que un hombre puede ser justificado. Recordemos que no es por obras, no es por méritos, porque los hombres no tenemos ningún mérito para la salvación. Para la condenación, todos, pero para la justificación, ninguno. Así que fue a través de la fe en Cristo que nosotros podemos ser justificados. Pero si entonces, hermanos, es la fe, solamente la fe la que nos hace aferrarnos para la salvación o nos lleva a Cristo, entonces esto coloca a la fe en una posición muy importante. Y debemos entonces garantizar su autenticidad. Esto será vital, hermanos, porque usted me dirá, bueno, hermano, pero ¿cómo así que la autenticidad de la fe? Sí, hermanos, la Biblia nos habla que hay una fe que es salvadora y otra fe que no lo es. Si la fe entonces es el instrumento, el medio, el camino para aferrarnos a Cristo, no podemos aceptar imitaciones. Nos es necesario conocer muy bien lo que es la fe salvadora para distinguirla de algunas falsificaciones que el padre de toda mentira, es decir, Satanás, ha ideado e impulsado para mantener a los hombres bajo el engaño. Vivimos, hermanos, en un mundo experto en falsificaciones e imitaciones. Los hombres falsifican obras de arte, falsifican el dinero, falsifican las joyas, la ropa de marca, los zapatos, las antigüedades y muchas cosas otras más. Algunas son tan vulgares que saltan a la vista. Cualquiera que las ve dice con toda seguridad: esto es una falsificación. Si usted mira una zapatilla Nike que dice Nuke, usted va a decir, no, no, es igualita. Pero es una falsificación, por supuesto. Pero otras son tan elaboradas y pulidas que logran engañar a muchos. Sin embargo, existen algunas personas que se dedican a descubrir imitaciones. Su trabajo es aplicar algunas pruebas para descubrir si un objeto es real o es falso. Me gusta ver un programa de televisión que muestra esta dinámica. Unas personas se dedican a comprar antigüedades y muchas veces son engañados por vendedores cuando no llaman a los expertos, sino que confían en sus propias habilidades. No, eso es original. Yo conozco eso. Y han sido engañados por eso. Mis hermanos, la fe verdadera es una sola, pero tiene falsificaciones. Algunas burdas que a leguas se nota que no son la fe que salva, pero en otras son muy sutiles que se parece en muchos aspectos a la fe genuina. Y por esto la necesidad de definir, según la Biblia, aquellas características de lo que es una fe salvadora. En este asunto no podemos equivocarnos. Quizás perder un dinero por una falsificación, quizás perder un dinero por unas zapatillas que no eran originales. Eso pasa, pero en la fe no podemos equivocarnos. Así que en esta tarde, hermanos, veremos
o trataremos de definir lo que es la fe salvadora. Y quiero hablar de este tema en 2 encabezados sencillos. El primero es lo que no es la fe salvadora. En este punto no voy a profundizar mucho. Y lo segundo es lo que sí es la fe salvadora según la Escritura. Allí es donde voy a estar más enfocado. Así que debemos saber entonces o definamos lo que no es fe salvadora en mi primer enunciado. Una forma para quizás entender acerca de lo que es genuino es mirar la contraparte, es lo que no es. Así que en esta tarde vamos a mirar lo que no es la fe salvadora. Y debemos decir en primer lugar que la fe salvadora la fe no salvadora es un asentamiento meramente intelectual o temporal. Existen quienes tienen una fe que se parece tanto a aquellos o a aquella que es salvadora, que algunos creyentes son engañados y al verla en otros, y aun aquellos mismos que profesan esa fe intelectual o temporal, creen y están seguros de que tienen una fe que salva. La Biblia nos da testimonio de esto claramente en Hechos capítulo 8, versículo 13. ¿Recuerdan a Simón el mago? ¿Qué nos dice Hechos capítulo 8, versículo 13? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Quiero que noten esto. Había un hombre que dice la Biblia que creyó, que se bautizó. Uno diría, bueno, la fe salvadora. Que caminaba con Felipe y que además se maravillaba de todo lo que se hacía. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 21, miren lo que le dice el apóstol Pedro a ese que dice que creyó. El apóstol Pedro le dice a Simón: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un hombre que nos dice la Biblia que creyó, que fue bautizado, que caminó. Pero el apóstol Pedro le dice, tú no tienes parte en esto, es decir, tú no eres un creyente. Nada que ver con el cristianismo verdadero, nada que ver con la fe verdadera, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así que la Biblia, hermanos, es clara al decirnos que hay una fe que se parece a la fe salvadora, pero que no es fe salvadora. Algunas personas, como Felipe, creen por un tiempo, y esto es una fe temporal. A veces hasta por años declaran ser hijos de Dios, declaran creer en el Evangelio y confiar en Cristo para su salvación. Sin embargo, en algún punto aparece una prueba, una pérdida, un sufrimiento que deja al descubierto que su fe no era genuina. Pues se apartan, reniegan y hasta en ocasiones blasfeman contra la religión que dijeron abrazar. Debemos tener claro, hermanos, que la Biblia nos dice que hay una fe que nos salva. Por otro lado, un hombre puede creer toda la verdad contenida en la Escritura y puede estar familiarizado con ella más que muchos cristianos genuinos. Puede haber estudiado la Biblia por mucho tiempo e incluso ser capaz de explicar a otros, y sin embargo puede que su fe resulte falsa. Este tipo de fe se asienta solo en el intelecto, pero no transforma el corazón ni despierta amor y confianza profunda en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 26, versículo 27 nos dice:
El apóstol Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y el apóstol contesta: yo sé que crees. Quizás el rey Agripa había entendido la predicación de Pablo, creía a los profetas, pero no se convirtió. ¿Qué le dice el rey Agripa a Pablo? Le dice: por poco, por esto me persuades a ser cristiano. Hermanos, no es por poco, o aun si es por poco, debemos creer en Jesucristo. Un hombre puede profesar la palabra de Dios, sabérsela, aún enseñarla a otro, pero esa fe es una fe engañosa. No hay una fe salvadora allí. ¿Por qué? Porque no hay una transformación de una vida. Simplemente ese conocimiento se queda en el intelecto. Solamente ese conocimiento se queda en la cabeza, pero no profundiza al alma. Segundo, hermanos, la fe salvadora no es la confianza natural en medio de las dificultades. Es humano que la gente crea que Dios puede salvarle de sus problemas. Es algo natural mirar al cielo y pedir ayuda cuando se está en peligro o en vicisitudes. No se necesita una obra de regeneración en el alma para creer que Cristo me puede ayudar con mi enfermedad, a conseguir un trabajo, a conseguir dinero, a conseguir la felicidad. Muchos están dispuestos a hacer mejoras superficiales en sus vidas con tal de conseguir de Dios un milagro, una sanidad, la ayuda en un matrimonio destruido, la recuperación de unas finanzas y muchas más. Pero cuando consiguen lo que desean, se alejan de la religión, o cuando no reciben lo que esperan, se alejan entristecidos, pues su supuesta fe estaba impulsada por la necesidad de cosas materiales y no en una necesidad espiritual. Es natural que los hombres digan: no, claro, yo tengo fe, voy a orar a Dios cuando están en problemas. ¿No es natural de todos los hombres? Por supuesto. Pero la fe salvadora no es esa fe. Recordemos que en la clase pasada veíamos que la fe no es producida por un hombre natural, es un don de Dios. Dios es el que da la fe. Así que cuando una persona dice: no, sí, es que yo tengo fe, yo creo en el Señor, ¿cómo no voy a orar para que el Señor me bendiga, para que el Señor me dé? Eso es natural, no se necesita una obra poderosa en el corazón, pero no es una fe salvadora. Miqueas capítulo 3, versículo 9 al 11 dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. ¿Y qué dice? Y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. No importa la piedad, no importa dejar el pecado, eso no importa. Lo importante es que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, tengo fe en el Señor. Este pueblo, hermanos, era un pueblo corrupto, pecador, eran injustos en su religión, se habían corrompido y sin embargo ellos confiaban en que Dios estaba con ellos y que los protegería de todo mal.
Su fe les alcanzaba para sentirse protegidos, pero no para santificarse y vivir rectamente. Esta era la confianza de los impíos. Los impíos confían en que Dios puede ayudarles, por supuesto que sí. Y dicen tener fe en el Señor, pero no es esta fe, la fe que nosotros creemos, la fe que Dios da. Así muchos hoy confían en que Dios como protector, cuidador, dador de todas las cosas, pero no creen en su señorío, en su santidad, en su justicia. Esta fe, por lo tanto, no es una fe genuina, no es la fe que Dios da, no es la fe salvadora. Le dije que no me iba a demorar mucho en este punto. Quería mostrarle y pudiera mostrarle muchos ejemplos de que la Biblia nos dice de que hay una fe que se parece, pero no es. Pero quiero enfatizar mucho en mi segundo encabezado, y es lo que sí es la fe salvadora. Lo que sí es la fe salvadora. Así que vayamos a nuestro segundo encabezado. Lo que sí es la fe salvadora. Podemos entonces definir la fe salvadora como un don de Dios. La fe salvadora es una inclinación del alma entera que se entrega a Cristo para la salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Cuando Dios da fe salvadora a un alma, podemos decir que la capacita para moverse con decisión y por completo a Cristo, notando la realidad de su naturaleza depravada, de su muerte en el pecado, de las consecuencias por su maldad y de que solo Cristo puede traerle los beneficios de paz, de perdón y comunión con Dios. Si nota, la fe salvadora se posa principalmente en los problemas espirituales y no en los problemas propios de la vida terrenal. Quiero aclarar, hermanos, que no significa que los hijos de Dios no confiemos y creamos que Dios puede suplir nuestras necesidades. No significa que aquellos que tenemos fe salvadora no confiamos en que Dios nos ayuda y nos da el sustento. Por supuesto que sí. Pero aquella fe salvadora siempre se va a posar en los asuntos espirituales, en las necesidades espirituales de los hombres. Aunque la fe salvadora repercute en todas las cosas, incluyendo los asuntos temporales, este no es su énfasis. Así que quiero que miremos algunas características de la fe salvadora, de la fe real y genuina, para entender un poco más de lo que significa la fe salvadora. Esa primera característica que veremos es que la fe salvadora se posa en Cristo como el Redentor, pero también como el Señor. Se va a ir dando cuenta que es necesario titular este punto de esta manera, es decir, atornillar más, porque si yo dijera la fe salvadora se posa en Cristo, pues quiero mostrarle que la fe que no es salvadora también se puede posar en Cristo. Así que debemos ir profundizando más en esto. La fe bíblica, que viene como un don de Dios y que no es natural en el hombre, se caracteriza por posarse sobre un objeto específico. La fe que Dios da como un don es el instrumento no meritorio que Dios da a algunos individuos para que ellos se aferren a Cristo para la salvación de su alma, basados en las promesas del Evangelio. Cristo, por tanto, es aquel que ha sido designado por Dios para redimir. Así que es el objeto y el fin del Evangelio. Y la fe salvadora muestra la excelencia de Cristo y muestra al alma que su verdadera necesidad
es tener a Dios mismo. Por esto la fe salvadora no ve como vitales las necesidades temporales. El hombre que tiene fe salvadora ve con urgencia su condición de pecado y su necesidad de Dios. Creo entonces que es preciso entender que la fe no salvadora, como les dije, también hace de Cristo su objeto. Pero la pregunta aquí es, ¿para qué la fe no salvadora hace a Cristo su objeto principal? Hermanos, la fe no salvadora se aferra a Cristo por los motivos equivocados y para lograr objetivos no legítimos. Si usted le pregunta a una persona natural, ¿usted cree que Cristo le puede ayudar? Claro, Cristo, por supuesto, solo Cristo. Y hablan de Cristo y profesan a Cristo. ¿Lo notan? También están siendo su objetivo a Cristo. Por ejemplo, muchos quieren que Cristo los salve del infierno. Y su fe se abraza a Cristo por temor a la condenación, pero no quieren que Cristo los libere de sus propios pecados. Están cómodos con sus vidas pecaminosas. Otros quieren ser librados o liberados de una horrible enfermedad, pero no quieren ceder el gobierno total de sus vidas a Cristo, pues desean darse a sus placeres y seguir haciendo su propia voluntad. Algunos quieren que el Señor sea su gobernante, pero no un gobernante soberano o absoluto. Están dispuestos quizás a dejar que Él gobierne casi todo de sus vidas, pero insisten en guardarse algo para sí mismos. Pero como se ha dicho siempre, Dios es Dios de todo, o Dios es un Dios de nada. O Dios gobierna todo, o el hombre gobierna todo. En todos estos casos que le he mostrado, la fe no es salvadora, pues no se posa en Cristo como el Redentor y el Señor de toda el alma. Hermanos, la fe salvadora tiene como objeto principal a Cristo como Redentor, el Salvador de su alma. Pero no solamente a Cristo como Redentor de su alma, sino a Cristo como su Señor, como el que gobierna absoluto. Si usted nota, esto es muy angustiante, a que la fe falsa y la verdadera se parecen mucho, tanto que algunas de estas imitaciones solo se revelarán el día del juicio. Muchos lograrán engañarnos y engañarse hasta el día final, como Dios mismo lo dijo o lo pone en evidencia. Quiero que note las palabras de Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, gobernante de todo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos podrán engañar, pero el día del juicio el Señor sacará a la luz aquellos que no tenían una fe genuina. Y note que ahí dice, me decían, Señor, hicieron milagros, participaron de muchas cosas. Por eso, hermanos, es muy importante y amigo, que usted entienda que si tiene una reserva de obediencia a Dios, usted está camino al infierno. Y su fe no es una fe salvadora, aunque se parezca mucho a la fe salvadora. Si usted está dispuesto a obedecer 9 deberes,
pero hay un décimo que usted no quiere tratar. Si usted se enoja y se aleja cuando alguien desea atacar ese pecado consentido, atienda, porque puede ir por camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Atienda hoy a este llamado. La fe salvadora entonces surge de un corazón que se ha reconciliado con Dios, que ha dejado de pelear contra Él. Es por eso que la fe salvadora se caracteriza por rendirse por completo a la autoridad de Dios. Es un sometimiento voluntario a su gobierno. Es un reconocimiento de que Él es el Salvador de pecadores y que Él se encuentra listo para perdonar a todos aquellos que confían en Él. Por esto la fe salvadora hace de Cristo el Señor, pero también lo hace el Salvador. Para venir a Cristo debemos abandonar nuestras propias justicias, Romanos 10:3. Pero también debemos abandonar nuestras voluntades y rebeliones delante de Él. Los hombres reconocemos por la gracia que somos en nuestro estado natural, rebeldes, revolucionarios. Hemos actuado en contra de sus leyes. Hemos querido tumbar el gobierno legítimo de Dios. Hemos querido ignorar a Dios para que sus leyes no nos cobijen ni nos juzguen. Entonces, el hombre que es alcanzado por Cristo ve esto y se rinde a Él. Dispone su alma o depone sus armas, se entrega a la justicia divina, reconoce que es culpable y que merece el castigo, pero clama y gime ser perdonado. La fe salvadora entiende que necesita perdón, pero que también necesita un gobernante. Él desea reconciliarse con Dios, que le ha sido hostil. La fe salvadora es un abandono de todo y venir a Cristo, como lo dijo A.W. Pink. Venir a Cristo no involucra solamente el abandono de todo objeto falso de confianza. También incluye el abandono de todos los demás competidores de nuestro corazón. Quiero que miremos un texto que claramente nos enseña que la fe salvadora es tener a Cristo como Redentor, pero también como Señor. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, un texto muy conocido y un texto que muchos toman y les agrada la primera parte. Esa primera parte es fabulosa, es fantástica. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Ay, qué texto tan maravilloso! Precioso ese texto. Lo tenemos en la casa quizás y confiamos y decimos, ¡ay, qué descanso ir al Señor! Pero el 29, la Biblia sigue hablando. El Señor sigue hablando y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Sí, vengan y descansen, porque yo soy el Salvador de sus almas. Descansen en mí. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchos son felices con el versículo 28. Pero se olvidan del verso 29, de llevar el yugo de Cristo. No quieren poner la cabeza para ser gobernados, no quieren aprender del manso y humilde, no quieren sentir su autoridad porque les incomoda. En este texto entonces, de manera maravillosa, vemos dos aspectos de Cristo a los que se somete la fe salvadora. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se somete como Redentor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, como Señor, como gobernante. Esa es la fe salvadora.
la que tiene a Cristo, no solamente como objeto principal para que lo salve de sus pecados y del infierno, sino que también lo tiene para que gobierne toda su vida. Escúchenlo bien, toda su vida, no el 99% de nuestra vida, es el 100% de nuestra vida. Entonces la fe tiene como objeto principal a Cristo como Redentor y como Salvador. Veamos entonces, como segundo, de lo que es la fe salvadora. Y es que la fe salvadora involucra el aspecto intelectual, la verdadera fe, la fe genuina, la fe que Dios da, involucra el aspecto intelectual. La fe salvadora, aunque no solo es intelectual, sí tiene fundamentos doctrinales serios y necesarios en los cuales se apoya. La cristiandad confunde la fe con la locura. Creen que si se tiene fe, no se necesita la razón. Que la fe es un instrumento multipropósito que puede ser usado sin ningún límite. Este gran problema se debe a la falta de conocimiento de lo que es el Evangelio y de lo que promete el Evangelio en Cristo. Muchos creen que tener fe es tomar decisiones temerarias y aventureras, sin planeación ni fundamento bíblico, y piensan que por ese grado de riesgo Dios los bendecirá. Entre más loca sea la determinación, creen que su fe es mayor. Pero la fe no se lanza al vacío, ni la fe tiene ojos cerrados. La fe salvífica está arraigada al conocimiento de Jesucristo, de su persona y de su obra. ¿Por qué vemos muchas personas que dicen, bueno, yo me voy a ir a otra ciudad? No han planeado nada, no ven lo que Dios dice en su palabra, sino por fe. Abraham, muchos Abrahames, ¿cierto? Por fe. No, hermanos, la fe tiene un fundamento. Debemos ser hombres pensantes. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nos dio razonamiento, por supuesto. Y es necesario que entendamos el Evangelio, debemos entenderlo para aferrarnos a él. Muchas personas son fideístas. ¿Qué quiere decir esto? Que consideran que la fe y la razón son opuestas y contradictorias. La sola fe para ellos es que no se necesita entender las Escrituras de manera racional para creer. Sin embargo, hermanos, como he dicho, nuestra fe no es ilógica, no es irracional, sino que nuestra fe, la fe que Dios da, la fe verdadera, es racional y razonable. Es en verdad que no podemos entender muchas cosas de Dios, sus secretos, sus decretos, sus misterios, pero la fe salvadora sí ilumina nuestro entendimiento y restaura nuestras capacidades racionales corrompidas por el pecado, para que las verdades de las Escrituras sean respaldadas en gran medida por la razón. Sproul dijo lo siguiente: por eso decimos que la fe bíblica no es lo mismo que la razón, sino que es racional y razonable. La primera afirmación de que la fe es racional significa que es inteligible. Inteligible. No es absurda ni ilógica. Si la revelación bíblica fuera absurda e irracional, sería completamente ininteligible y carente de sentido. El contenido de la Biblia no puede penetrar el alma de una criatura sensible sin pasar primero por la mente. Fue Agustín quien declaró que la fe sin evidencia es credulidad. En este punto entendemos que aunque la fe es racional, también es razonable.
La fe bíblica no llama a las personas a crucificar su intelecto ni a dar saltos irracionales de fe hacia la oscuridad con la esperanza de que Cristo los rescate. Dios proveerá, Cristo nos dará. No. Más bien estamos llamados a saltar de la oscuridad a la luz. Termino la cita. Quiero que veamos lo que expresó el salmista en el Salmo 25, versículo 4 y 5. Dice el salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Note que aquí el salmista hace un ruego. Él dice: muéstrame, enséñame, encamíname en tus caminos, en tus sendas, en tu verdad. En otras palabras, el salmista estaba pidiendo ser instruido en las doctrinas bíblicas, y da la razón, y es porque ellas lo han salvado y le han dado fe. ¿En qué ha basado el salmista su confianza y su esperanza? En la enseñanza de la verdad de Dios. Las Escrituras habían mostrado el camino de la verdad al salmista, habían iluminado sus sendas, pero él quería más de esa verdad. Alguien dijo que el salmista pidió una beca en la escuela de Cristo en este ruego. Así vemos cómo la fe requiere la educación del intelecto. Hermanos, debemos entender, no los misterios de Dios. Dios no nos manda eso. Pero debemos entender lo que Dios ha prometido. El Evangelio debe ser entendido para que podamos creerlo y aferrarnos a Él, aferrarnos a Cristo. Nadie puede decir: yo tengo fe, pero no quiero doctrina, solamente quiero a Cristo. Predíqueme a Cristo. No, la doctrina, eso es legalismo, no. Predíqueme a Cristo. No podemos hacer eso, porque tener a Jesús sin doctrina es no tener a Jesús. ¿Cómo sabemos a qué Jesús confiaremos nuestra salvación? Nadie confiará en Jesús a menos que lo conozca. ¿Y cómo lo conocerán si no conocen las doctrinas escriturales, que bien interpretadas son las únicas que nos muestran al Jesús verdadero? El mismo Señor Jesús lo declaró en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocer a Jesús, a ese Jesús que salva? ¿Cómo conocer lo que Él ha prometido si no conocemos la doctrina? Si decimos: no necesitamos intelecto, no necesitamos entender, solamente botémonos al vacío, al colchón de los bomberos, así de espalda y ya, Dios proveerá. No, hermanos, la fe salvadora no es esa, de ninguna manera. Mis hermanos, los testigos de Jehová, los mormones, los científicos cristianos y los unitarios dicen creer en Jesús, pero no creen en el mismo Jesús que la iglesia verdadera ha creído y cree. No creen en el Jesús de la Biblia. La fe cristiana debe contener necesariamente un aspecto intelectual. Sin él no hay nada que distinga al cristianismo de esas otras creencias falsas. La doctrina no solo es relevante para la vida cristiana, sino indispensable. No podemos tener a Cristo sin ella. La fe sin doctrina no es una fe salvadora, sino algo completamente distinto. Podemos concluir en este aspecto que la fe bíblica no es una fe infundada ni basada en presentimientos o especulaciones. La fe no es creer contra toda razón y evidencia cosas locas o disparatadas. La fe se apoya contra toda evidencia en Cristo, tal y como Él se revela en el Evangelio, y da crédito a la obra de Cristo y a sus promesas. Nadie puede afirmar tener la fe salvífica, la fe que Dios da,
siendo ignorante del Evangelio, rechazando la instrucción, despreciando la palabra de Dios, nadie puede decir que tiene una fe salvadora si no tiene y conoce la doctrina del Evangelio. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos, con respecto a lo que es la fe salvadora? Que la fe verdadera es aquella que se apoya en Cristo como su objetivo principal, reconociéndolo como Redentor, pero también como Señor, y que la fe salvadora tiene por necesidad un componente intelectual, es decir, la fe captura la mente y luego captura el corazón. Veamos por último una tercera característica de la fe salvadora, y es que la fe salvadora es convicción del pecado y de Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, muchos han tomado ese texto para hacer lo que hablábamos anteriormente, para decir, bueno, eso es de lo que no se ve. Entonces, si yo no lo he visto, lo creo y tirémonos. No. La fe no son meras ideas, ni conjeturas, sino algo concreto, real y práctico. La fe son las realidades fundadas en la palabra de Dios. Quien tiene fe verdadera está convencido, tiene por ciertísimo por lo menos dos doctrinas fundamentales de las Escrituras relacionadas con el hombre y con Cristo. ¿Qué queremos decir? Que por lo menos el hombre con fe salvífica cree y está convencido de que Cristo es el Dios Hijo. Cree en su justicia y santidad perfecta ante el Padre. Cree en la obra sustitutiva de la redención y además está convencido de su terrible condición de perdido, de pecador, de condenado ante el Dios justo. La fe salvadora nos lleva a entender que Dios es un Dios justo, que hemos fallado ante Él y que necesitamos un Redentor. Muchas doctrinas pueden ignorar, o muchas doctrinas el hombre puede ignorar, pero quien ha sido despertado a la fe está convencido de quién es Él y de quién es Cristo. Cuando esto es certeza en el pecador, éste corre a Cristo para ser salvado. Cuando un hombre es despertado a la fe y es convencido de su pecado, inmediatamente correrá a Cristo como Salvador. ¿Por qué hoy los hombres no corren a Cristo como Salvador? Porque no están convencidos de que son pecadores. La fe salvadora convence al hombre de que es pecador, inmediatamente corre a ese único y suficiente Salvador. Alguien dijo una vez: confía en Dios con los ojos cerrados. Esta frase da una idea de incertidumbre. Es como decir, crea a ver qué sucede. Pero la fe salvífica es opuesta a esto. La fe se aferra a Cristo con ojos abiertos, con seguridad, con certidumbre. No espera que sea cierto lo que ha creído, sino que confía en el cumplimiento de lo que ha creído. Los que creen ven a Cristo como el Padre lo ve. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué los hombres naturales, los hombres que permanecen en pecado, no pueden ver lo que usted y yo como creyentes podemos ver en Cristo? Porque no tienen una fe salvadora. Hermano, la fe salvadora nos permite ver a Cristo como lo que es. Él es precioso para mi alma. Es lo que yo necesito.
Si yo veo a Cristo como lo más precioso, hermano, si paso necesidad, tengo a Cristo, lo tengo todo. Si estoy enfermo y tengo a Cristo, no importa el sufrimiento, lo tengo todo. Pero solamente aquellos que tienen esa fe salvadora pueden ver a Cristo como el Padre lo ve, como ese precioso don, como lo más grande que podemos tener. En el libro del Evangelio Bíblico y sus promesas, de un autor muy conocido en esta iglesia, dice lo siguiente de este texto. Es interesante cómo la fe que Dios da hace una diferencia radical en la manera en que los individuos ven a Cristo. Los que creen ven a Cristo de la siguiente manera: precioso como realmente es, glorioso como la roca en la que se apoya o apoyan su existencia, y no simplemente como una de las rocas en las que se apoyan. Así es que la fe habilita a los individuos para ver a Cristo como realmente es. Pedro dice que para los que no creen, Cristo es tropiezo. No es su única roca de apoyo, sino una piedra estorbosa. Pero hermanos, para los que vemos a Cristo, para aquellos que tenemos esa fe salvadora, ay hermanos, Cristo lo es todo. Cantábamos: prefiero a Cristo que cualquier otra cosa. Solamente aquel que tiene la fe salvadora puede cantar eso realmente. Entonces, que no se hable de la fe como algo incierto, fortuito o dudoso, porque la fe se basa en las promesas del Evangelio. Esas promesas son reales. ¿Por qué son reales? Porque el que las dijo no puede mentir. Porque el que las dijo no es un mentiroso. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si Dios dijo que eso pasará, hermanos, eso pasará. Y aquellos que tenemos fe salvadora sabemos que si Él ha prometido salvarnos, lo hará. Y en eso descansamos. Génesis 32:26 dice: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Aquellos que experimentamos la fe salvadora podemos decir lo mismo: no te soltaré hasta que tú me bendigas. Así que hermanos, le he dado 3 características acerca de la fe salvadora. No son las únicas, pero por causa del tiempo vamos a dejar hasta ahí. Pero quiero concluir con lo siguiente. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano, Satanás es un enemigo astuto y es un enemigo engañador y experto en el engaño. A muchos tiene bajo su dominio, lejos de las iglesias, en lo más oscuro del mundo y en los placeres del pecado. Pero a otros los engaña y los mantiene bajo su dominio en las mismas iglesias, muy cerca de los ministerios e incluso en ellos mismos. Los mantiene cegados frente a la luz y sus oídos tapados frente a la palabra poderosa de Dios. Él les murmura que una palabra como esta, que una enseñanza como la que han escuchado hoy, no es para ellos. Les dice: tranquilo, tu fe es real. Les dice: procura ocuparte en otra cosa, eso no es para ti, este asunto no es para ti. Inmediatamente los distrae en otra cosa.
Pero mis oyentes, mis hermanos, mis amigos, es necesario hacerle o hacernos un examen si realmente estamos en la fe. Un examen detallado y riguroso, porque como hemos visto, la fe falsa se asemeja mucho a la verdadera. Pero por la vitalidad del tema, no debemos postergar este examen hasta convencernos de que caminamos por el camino de una fe real. Le he dado 3 características de lo que es una fe real. Examinémonos a la luz de la palabra. Eso no me lo inventé yo. Eso no fue en mi tiempo libre que lo hice. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que debemos entonces asegurar en esta tarde y en nuestras vidas. Yo le pido, hermano, asegúrese de que Jesucristo es para usted su Señor y su Salvador. No solamente su Salvador, no solamente aquel que le soluciona sus problemas, porque Dios en su misericordia lo hace. Asegúrese de que Él sea su Señor, que gobierna todo de su vida. Asegúrese de que su fe es racional y fundamentada en las verdades de la Escritura. No se tire al vacío, hermano. Lea la palabra, escudriñe la palabra. Allí está la base de nuestra fe, lo que el Evangelio promete. En esas promesas, ahí en esas promesas que debemos estar fundamentados. Asegúrese de estar convencido de su condición miserable y desesperada sin Cristo, y de que su única salida es confiar y entregarse a la justicia y excelencia del Dios Hijo. Asegúrese de que usted ha entendido de que es un pecador y que necesita por gracia la justicia de Dios. Clame sinceramente a Dios por un nuevo corazón, por su espíritu regenerador. Clame por el don de la fe salvadora. Levantemos, mis hermanos, el estandarte de la sola fe, asegurándonos de tener la única fe auténtica, genuina, que procede como un regalo gratuito de nuestro Dios. Solamente por gracia es que nosotros recibimos esa fe. Y si nosotros tenemos esa fe salvadora, cuánta gloria y cuánta honra debemos a nuestro Dios que nos ha salvado sin merecerlo. Oremos.